Bueno, sigamos en lo que les venía hablando de las complicaciones y la supervivencia del paciente con FA y estenosis mitral a los 5 años solamente es de 64%, ¿sí? En comparación al paciente, que es paciente con FA, pero sin estenosis mitral, que es del 85%. Otra de las complicaciones, como les dije, la aurícula se acordaban que se dilataba y todo eso, muchas veces esto hace que se produzcan muchos trombos a nivel de la aurícula, por lo tanto, puede también haber una embolia sistémica, que es una de las características también. Se correlaciona directamente a la edad del paciente y el tamaño de la aurícula izquierda y es inversamente proporcional con el gasto cardíaco, ¿sí? Aunque la embolización sistémica ocurre principalmente en pacientes con FA, el 20% de los pacientes con estenosis mitral y un episodio de embolia sistémica se encuentran en ritmo sinusal. Y este es un dato medio curioso. Em, Y el 35% de las embolias ocurre en el primer mes de la FA y el 70% ocurre en el primer año de las FA. Más de la mitad de las embolias se encuentran principalmente en vasos cerebrales. La embolia coronaria, que nosotros vamos a ver muchas veces, provoca un infarto del miocardio. Asimismo, como son síntomas como angina de pecho y la embolia renal, que lleva a estar siempre al desarrollo de la hipertensión sistémica. Los émbolos van a ser recidivantes y múltiples, el 95% de los casos de los pacientes van a estar desarrollando este tipo de complicaciones. El tratamiento, en el caso, como habíamos hablado, de la enfermedad reumática, se puede iniciar, vamos a ir a la parte de la enfermedad reumática, tomándole como eje prevalente de la enfermedad de la estenosis mitral. La profilaxis se puede hacer con penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades cada 4 semanas, o podemos también utilizar la eritromicina, 250 miligramos cada 12 horas en pacientes que sean alérgicos, ¿sí? Esto va a ser en pacientes que tengan una estenosis, signos agudos de estenosis mitral, que nosotros sepamos em, que esté dada por enfermedad reumática, por fiebre. Se puede dar incluso, como pueden ver aquí, va a ser para prevenir la carditis de la lesión valvular mayor o igual de 10 años o hasta incluso hasta 40 años, ¿sí? La carditis sin lesión valvular residual hasta 21 años posterior al último episodio de fiebre reumática. Y la fiebre reumática sin carditis, tenemos que dar este tratamiento por 5 años o hasta los 21 años. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir directamente a lo que es la enfermedad de la fiebre reumática, ¿sí? Vean cómo están carditis y lesiones valvulares. Damos la medicación, hacemos la profilaxis de 10 hasta incluso 40 años. En la carditis que sin lesión valvular, podemos dar hasta 21 años posterior al episodio que tuvo. Y en la carditis, la fiebre reumática sin carditis por 5 años hasta los 21 años. Se recomienda realizar prueba de esfuerzo para determinar si el paciente realizará ejercicio o no, ¿sí? En estos pacientes que tienen una estenosis mitral, nosotros ya le diagnosticamos, lo estamos haciendo seguimiento. La guía de la SAG recomienda siempre realizar una prueba de esfuerzo. Principalmente hay que hacer el diagnóstico, hay que estadificar a nuestro paciente y ver qué signos tienen, ¿sí? Ellos recomiendan, incluso hay una lista allí, si la revisan después la guía, recomiendan que dejen de hacer ejercicios de alto rendimiento, ¿sí? Muchas veces, incluso tenis, fútbol, bueno, van a ir viendo que son un montón de ejercicios que tenemos que decir a nuestro paciente que trate de no hacerlos. Como nuestro paciente tenía estenosis mitral, más FA, ¿sí? Es una de las características que vamos a ver de esta enfermedad. Se utiliza el tratamiento anticoagulante. En el episodio embólico previo, se va a utilizar cuando hay un trombo apical o cuando tengamos una dilatación de la aurícula izquierda mayor a 50 milímetros o un volumen de la aurícula izquierda mayor a 60 milímetros eh, sobre metro cuadrado o cuando tengamos una ecogenicidad sanguínea aumentada en la aurícula izquierda, ¿sí? Recomendar siempre, cuando iniciemos nuestra anticoagulación, mantenerle en un ring de 2 a 3 para seguirlo, ¿sí? Eh, este de aquí
es tomada igual de la guía, donde vamos a ver que se recomienda el uso de anticoagulantes, clase uno, ¿sí? En fibrilación auricular, perdón, paroxística o sostenida, para mantener un ring de 2 a 3. Y el antagonista que tenemos que utilizar, se va a utilizar, perdón, antagonistas de la vitamina K. En estenosis mitral, que recupera, ¿sí? Y tengamos con ritmo sinusal, igual tenemos que utilizar el anticoagulante para mantener un ritmo de 2 a 3. Es clase 2 en la aurícula izquierda, que sea igual o mayor a 50 milímetros en ritmo sinusal, igual vamos a mantener con la anticoagulación para mantener un ritmo de 2 a 3. Y en pacientes que tengan recurrencia tromboembólica de bajo rango adecuado de anticoagulación, eh, tratamos de mantener el rin de 2 a 3. Si no, podemos incluso agregar aspirina o elevar el rin de 2,5 a 3,5, ¿sí? Eh, y el otro que tenemos es el ritmo sinusal y una ecogenicidad sanguínea espontánea intensa en aurícula izquierda. El rin igual tenemos que mantenerle de 2 a 3, ¿sí? Entonces aquí van a ser las recomendaciones para mantener el tratamiento anticoagulante de nuestro paciente. Ahí está para bien. Lo que uno ve en el eco es que normalmente uno, cuando ve la sangre, casi no se ve nada. O sea, uno lo pone en el eco y ustedes han visto que la sangre como fluye no se ve nada. Como que tuvieron Pero humo. claro, y cuando el eco tiene, digamos, en ecocardiografía, cuando tú ves que aparece como si estuviera humo ahí, porque se ve el movimiento de la sangre muy lento, aparece como si fuera humo, entonces se llama ecogenicidad espontánea. Y es por el movimiento tan lento de justamente de la sangre, entonces cuando tú lo ves rápido, se mueve y no lo ves lento. Si no tienes un Doppler adentro, no sabes de dónde va el líquido, ¿sí? Cuando tienes estas patologías de que el flujo va tan lento, aparece, ves como si estuviera yendo la sangre como el humo, se ve así lento. ¿Ese reflujo de trombosis? No es por el reflujo, sino porque va muy lenta la sangre. Y eso te habla de que el movimiento tan lento ya empieza, se van juntando justamente lo que habíamos hablado, los factores plaquetarios, y eso genera justamente un trombo. O sea, uno puede tener un trombo precisamente, verlo, el trombo, o esta congenicidad espontánea que lo que te dice es que tiene más chance de hacer un trombo, ¿sí? Y una indicación de anticoagulante también que está en la SAC te dice que pacientes, si no es una indicación 2B, pero te la dice, es estenosis mitral moderada con ritmo sinusal, ¿sí? Sin ACV, sin nada, te lo recomiendo igualmente, porque son pacientes que, como dijimos, tienen alta chance de hacer eventos embólicos. Entonces, en ese caso, la SAC también lo recomiendo. Severa, ya seguro, pero moderada, también te lo pone. Y acá te lo ponen más también por el volumen. O sea, si tiene una aurícula muy grande, mucho más chance, ¿no? Siguiente. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. El tratamiento de las complicaciones tromboembólicas en los pacientes con FA y estenosis mitral tienen un riesgo de ACV 15 veces mayor a un paciente normal, ¿sí? Así que hay que tener muy en cuenta eso. Las profilaxis siempre se va a hacer con ACO, vía oral, los antagonistas de la vitamina K, más un control de la frecuencia cardíaca que se va a estar haciendo siempre con beta-bloqueantes o digoxina. Lo que también tenemos que hacer es restablecer el ritmo sinusal por medio de una cardioversión eléctrica o farmacológica. Si se decide realizar la cardioversión eléctrica, se debe estar utilizando, recuerden, el LACO previo por 3 meses o haber realizado un ETE que descarte la trombosis de aurícula izquierda. Es por eso que cuando hacíamos el diagnóstico, recuerden que les decía que iba a ser muy importante tener un ETE en este tipo de pacientes. Y no debemos dar nuevos anticoagulantes en pacientes con estenosis mitral o prótesis mecánica, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Stalin. Por el sangrado y porque muchas veces estos pacientes no tenemos el que sería tipo el antídoto, en este caso sería la vitamina K, y tendríamos que siempre tener en un ring de 2 a 3 a nuestro paciente, entonces es más fácil manejar al paciente con los ACO. Hay un estudio que lo que hizo fue justamente probar estos anticoagulantes en pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo, o prótesis mecánicas, y lo que aumentó fue muchísimo el riesgo de sangrado. Entonces, por eso está contraindicado en pacientes con enfermedad reumática o prótesis mecánicas.
ese estudio es un poco antiguo y últimamente como que o sea, por eso se pone como clase 3, es decir, no se recomiendan los nuevos anticoagulantes. Aún así, como que en los últimos tiempos han vuelto a tratar de poner, sobre todo en prótesis mecánicas, y están ahí, hay estudios que están como apuntando a que sí se puede llegar a dar, pero por ahora no se da por ese estudio que se hizo. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero hay un estudio que por eso la contraindica, ¿sí? Que aumentó el riesgo de sangrado en estos pacientes. Si me acuerdo el nombre, les debo para el jueves. En lo que es el guía de manejo de la AJA, este es del 2020 que ellos mantienen el manejo de la estenosis mitral reumática. Quienes lo dicen que en pacientes con enfermedad reumática y FA, un evento embólico o hayan tenido un trombo en la aurícula izquierda, está indicado la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Otro estudio, de acuerdo al uso de los anticoagulantes, es que en pacientes con enfermedad mitral reumática y FA con respuesta ventricular rápida, el control de frecuencia siempre va a tener bastante beneficios, por eso que tenemos que tener en cuenta el uso del tratamiento con metabloqueantes o digoxina en algunos casos. Y otra que es 2A, tenemos que en pacientes con estenosis mitral reumática en ritmo sinusal normal, con taquicardia sinusal sintomática en reposo o esfuerzo, hay que hacer el control de la frecuencia, va a ser completamente beneficioso para mantener los síntomas, ¿sí? La vigilancia y la progresión de la estenosis mitral en pacientes vamos a tener siempre los que son asintomáticos y los sintomáticos. En los pacientes que tienen una estenosis mitral leve a moderada, hay que siempre hacer una anamnesis, una exploración física anual y un ecocardiograma Doppler cada 3 a 5 años, si este es leve, y de 1 a 2 años si este es moderada, en pacientes asintomáticos con estenosis mitral, ¿sí? En cambio, que es paciente con estenosis mitral asintomático y es una estenosis mitral grave, hacemos un control clínico cada 6 meses y un ecocardiograma Doppler anual, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el tratamiento con nuestro paciente sintomático? Nuestro paciente asintomático vas a encontrarse con disnea de pequeños esfuerzos, FA, síntomas congestivos. El tratamiento asintomático tenemos que estar, va a estar asociado siempre a lo que es la taquicardia. Esto lo podemos hacer que retorne a ritmo sinusal por medio de beta bloqueantes, o si está con una FA, podemos utilizar beta bloqueantes digitálicos, eh, bloqueo de canal, bloqueantes de canales cálcicos y amiodarona, ¿sí? Se podría Ahí, usar perdón, tranquilamente. Dale, lo que dices es que si están en ritmo sinusal, lo que necesitan es el beta bloquear, ¿sí? Cualquier No es beta, que lo retornas con el beta bloqueante y no se retorna hasta ritmo sinusal, ¿sí? Cualquier beta. O sea, si están sin falla de bomba, acuérdense que un beta bloqueante es sin falla de bomba, ¿sí? Sin falla de bomba, se puede usar beta bloqueantes y si están en ritmo sinusal. Si están en acá, se puede usar todo lo demás. ¿Seguimos? Y si tenemos que aparece una FA y es menos de 48 horas, podemos hacer una cardioversión, ¿sí? Eh, También tenemos que ver si está asociada, si está congestiva, como dijo Ede, si es un paciente sintomático, congestivo y es leve, la estenosis mitral, podríamos dar dieta hiposódica más beta bloqueantes y más diuréticos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta en pacientes que tienen estenosis mitral y están embarazadas con signos de insuficiencia cardíaca, clase funcional 3-4, se puede utilizar beta bloqueantes más diuréticos, ¿sí? El tratamiento, como les habíamos dicho, y el otro tipo de tratamiento que quirúrgico, en estos van a ser la comisulotomía mitral percutánea y la cirugía, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a decidir por qué tratamiento? Como había dicho antes Eddie, basándonos en las características clínicas del paciente, la anatomía de la válvula, el aparato subvalvular y la experiencia del centro, como les había dicho, y el riesgo quirúrgico del paciente. Es lo que le he indicado, que hay que medir, hay que ver al paciente, hay que ver si solamente es a nivel valvular o subvalvular,
Y yo les había indicado que también recuerde, depende de la experiencia del centro quirúrgico. Igual en el último estudio de HERTEAM decía que debe tener menos del 1% de probabilidad de muerte para ser beneficioso, ¿sí? El score de Winking, como le había dicho Eddie, ya les había indicado que estaba dado de 4 puntos. Estos deben estar teniendo el grado 1, 2, 3 y 4. Valoraban la motilidad, el engrosamiento de la valva, la clasificación y el engrosamiento subvalvular. Esto ya les he dicho que el índice va a ser menos de 8, el puntaje ideal. De 8 a 12 es el que estamos viendo y el mayor de 12 es el que ya hay que irle mandando al grupo de cirugía para que vayan valorando si se va a hacer solamente una comedotomía percutánea o se entra directamente a cirugía, ¿sí? ¿Qué nos avala esto? Bueno, por medio de, creo que está un micrófono abierto, por medio de la ES, tenemos las recomendaciones de la comissurotomía mitral, de la cirugía valvular y la estenosis mitral, de moderada a grave. ¿Se acuerdan que al inicio les he dicho que tenía una clasificación, la SAG, la cual decía que leve era menor a 1.5, moderada es de 1 a 1.5 y la severa era mayor a 1? En el 2021 y el 2022 hace nuevos estudios de la Revista Española de Cardiología, quienes manejan ya un área de menor o igual a 1.5. Es decir, que si ustedes agarran un eco y ven que tiene un área valvular en planimetría menor a 1.5, ya tiene indicación de realizar un procedimiento, ya sea la comisurotomía mitral percutánea o depende la cirugía de nuestro paciente. La comisurotomía está indicada para pacientes sintomáticos sin características desfavorables para este paciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tengan alergia al yodo, que no tengan alguna otra contraindicación en la medicación. Eh, También tenemos que la comisurotomía está recomendada para todo tipo de pacientes sintomáticos con contraindicaciones o alto riesgo quirúrgico. Es decir, que si hay algún tipo de contraindicación o el riesgo quirúrgico de nuestro paciente es muy elevado, podemos utilizar esta técnica. Y la cirugía de válvula mitral está indicado para los pacientes sintomáticos que no son candidatos a comisurotomía percutánea, ¿sí? Siempre que no se considere un procedimiento fútil. El fútil decía que es un procedimiento que haga más daño al paciente, en pocas palabras. Stalin, ¿me escuchas? Sí. ¿Cuál es una contraindicación para la valvuloplastia o la comissurotomía percutánea? Decía que, como te dije, era alergia al yodo. Otra, En pacientes que sean muy ancianos. tiene que ver con la válvula. Y aquellos que tienen solamente sea a nivel valvular, porque ese es subvalvular, ya no eran, es una Bueno, contraindicación que sea valvular y subvalvular. Algo más. La otra era a ver, déjame pensar. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? ¿Qué dijiste? No. ¿Qué dijiste? Sí, lo que dijiste está bien, creo. Insuficiencia. Insuficiencia mitral. Mitral. Si tú tienes insuficiencia mitral moderada severa, lo que uno va a hacer es abrir con una válvula. Si uno abre, abre más. Por lo cual la insuficiencia de moderada a severa me va a pasar a severa. Entonces le estoy agregando un problema. Una contraindicación para la valvuloplastia percutánea es insuficiencia mitral. O sea, estenosis asociada a insuficiencia mitral moderada a severa se contraindica una valvuloplastia también. Mm. Y ahí va procedimiento quirúrgico y ahí se puede hacer reemplazo o tocar. O sea, cuando se asocian las dos, por lo general va reemplazo directo de la válvula. Ese es más para ti, Stalin, para las preguntas de examen. Dale. Esa era la contraindicación de comisurotomía. De la valvuloplastia o Me acuerdo lo que comissurotomía. estoy. Puede tener las dos, pero insuficiencia mitral puede tener leve nada más. Si es moderada, severa, como te digo, como uno pasa un balón y rompe, vas a generar más insuficiencia todavía. Vas a mejorar la estenosis, pero la insuficiencia la empeoras. Vale. Siguiente. Esta es igual la guía de la AJA, en cambio, en las que dice que los pacientes, la recomendación de intervención de la
eh, de la estenosis mitral reumática en pacientes con síntomas clases 2, 3 y 4 de la NIJA con estenosis mitral reumática grave en área de válvula mitral menor a 1.5. Recuerden que este es el índice y aparte tiene un estadio de y morfología valvular favorable con insuficiencia mitral inferior a moderada, lo que nos había dicho Eddie. En ausencia de un trombo de LA, se recomienda realizar la comissurectomía percutánea nada más, ¿sí? Otra contraindicación, trombo. Si tiene trombo no podemos hacer valvuloplastía, porque uno hace la valvuloplastía y el trombo vuelve. Sí, ese estaba como 2B, en que pacientes asintomáticos con estenosis mitral reumática grave, morfología valvular y tenían un trombo, sí, siempre hay que estar viendo las ausencias de trombo en todo eso. Hay que tratarlo primero. Entonces era trombo, insuficiencia Ahí está mitral. Mira, aquí te puse las contraindicaciones para que tengan de la comissurotomía mitral percutánea en la estenosis mitral reumática, que tenga un área valvular mayor a 1.5, está contraindicado utilizarle en trombo en la aurícula izquierda, en insuficiencia mitral mayor, esto de aquí no había entendido que leve, pero sabía que era insuficiencia mitral. O sea, que es insuficiencia moderada o severa. Leve se puede hacer, pero moderada, severa no. Ujú. Ah, entonces eso no entendí bien. Y la calcificación grave o bicomisural, la ausencia de función comisural, la valvulopatía aórtica grave concomitante estenosis e insuficiencia tricuspidia graves, combinadas que requieran cirugía, y enfermedad coronaria concomitante que requiera cirugía, ¿sí? Esas van a ser las contraindicaciones que tiene. El tratamiento quirúrgico se hace por medio de valvulopatía cerrada, que ya está en desuso, la valvulopatía abierta y el reemplazo valvular, ¿sí? Es lo que principalmente se hace. La valvulopatía abierta tiene una mortalidad del 1 al 3%, mientras que el reemplazo valvular tiene una mortalidad quirúrgica del 3 al 8%. Las indicaciones de cirugía en la estenosis mitral clase 1, como ya había dicho Eddie, eran pacientes que tienen, luego de una valvulopatía percutánea frustra, que no tuvo ningún tipo de mejoría, o luego de una valvulopatía percutánea complicada con insuficiencia mitral aguda grave, en las estenosis mitrales moderadas a graves sintomática que fue aceptada para valvulopatía percutánea o que tiene un trombo a nivel auricular izquierda, insuficiencia mitral de grado 3 o 4, o índice mayor. Recuerden el índice mayor de Wilkins que teníamos, vean que aquí dice mayor a 12, ¿sí? Este de acá, en endocarditis infecciosa mitral reciente, este de aquí sí te quería preguntar, Eddie, no me quedó clara la endocarditis infecciosa mitral reciente, no. Había escuchado que no hay que hacer allí, no es Porque lo que indicación tú para si cirugía tienes por los todavía doctores de allá. porque lo que te dice es que si tienes vegetaciones o algo que Ujú. también requieran un tratamiento quirúrgico, no vas a poder hacer una valvuloplastia, sino que tienes que ir a solucionar justamente la endocarditis, sacar lo que tengas de Después. vegetación y ya mejorar la válvula. En el mismo momento tendrías que hacer. Se puede hacer en el mismo momento, porque había preguntado a los chicos de cirugía y me decían, ya con endocarditis hay que dejar un tiempo, igual, que primero pase, siquiera dos Claro, o sea, meses en la principio lo aplazan que y de ahí. tratas de hacer es darle tratamiento a lo que es, porque tampoco se puede entrar en una cirugía, lo que vas a hacer es empeorar la cosa. Pero si Claro. la endocarditis en ese momento, tú la puedes, o sea, si el paciente tolera la endocarditis, o sea, tiene endocarditis, pero el paciente está hemodinámicamente estable, la cirugía se expecta y empieza uno con tratamiento antibiótico hasta que acabe y ahí se hace la cirugía. Si por el contrario el compromiso tiene compromiso hemodinámico, signos de shock cardiogénico, está peor el paciente, la cirugía va primero antes de esperar el antibiótico porque uno supone que que la endocarditis es peor que lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Entonces eso Mm, ya es otro tema aparte, pero en sí depende cómo está el paciente. ¿Está estable o está inestable? Si está inestable, va a cirugía sí primero. Si está estable, se hace un tratamiento antibiótico y después espectro. Pero bueno, lo que uno va viendo es, por ejemplo, qué daño deja la endocarditis también, porque la endocarditis lo que más que genera es estenosis, genera insuficiencias. Entonces puede tener una estenosis con una insuficiencia leve que la puede empeorar. ujú. Eso no había entendido. Gracias, Eddie. Y bueno, les había puesto un trabajo que era acerca de, igual, de la cirugía percutánea y la comissurectomía a nivel en pacientes con estenosis mitral, ¿sí? Aquí vemos que la comissurectomía mitral percutánea versus
comisulotomía quirúrgica para la estenosis mitral reumática. Era una revisión sistemática que comparaba la eficacia, seguridad y durabilidad del tratamiento en pacientes con estenosis mitral, ¿sí? Y se ha visto 7 ensayos clínicos con 553 pacientes que mostraron ser elegibles y un seguimiento a 6 meses, ¿sí? Las estimaciones agrupadas no mostraban una diferencia convincente en el riesgo de reestenosis o de reintervención, y los síntomas inferidos de la MEO inmediata, ¿sí? O postquirúrgico, o en la insuficiencia, en la incidencia, perdón, insuficiencia mitral grave posterior al procedimiento a los 30 meses. ¿Qué quería decir esto? Tratarles de dar aquí a conocer que no había mucha diferencia entre los tratamientos que se hacían en pacientes con estenosis mitral reumática, percutáneo o quirúrgico, siempre que sean solamente leves y no sean severos, ¿sí? En los Y pacientes que eso, nos daban duda, que eran los moderados, no hay mucha diferencia en el moderado si le hacemos percutáneo o quirúrgico, como que es el punto de quiebre de los estudios. Romeo, ¿qué era? No, no sé qué se llama, eso me suena a otra Y cosa. el de acá, les puse en cambio lo que es la guía, el algoritmo de manejo que tiene la ES, que es del 2021, donde vemos que tenemos un tratamiento, paciente con estenosis mitral reumática que tiene un área menor a 1.5, si tiene síntomas o no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, vemos el riesgo de la embolia o descompensación hemodinámica. Si no tiene, hacemos una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo nos sale negativa, solo hacemos seguimiento. Pero si después de la prueba de esfuerzo es positiva, vemos contraindicaciones favorables para el tratamiento, ¿sí? Y podría ser este un paciente para realizar una comisiotomía percutánea. Si tenemos contraindicaciones para la comisiotomía percutánea, va a ser un paciente que va a ir a cirugía. En los pacientes con sintomáticos que tengan contraindicaciones del tratamiento percutáneo, vemos si hay contraindicación. Si no hay contraindicación, vemos si el riesgo quirúrgico y todo eso. Si no hay contraindicación de riesgo quirúrgico, vemos las características anatómicas, si son favorables o no. Si no son favorables, vemos características clínicas favorables, y si no, vamos directamente a la cirugía, ¿sí? Como ven, si tiene alto riesgo, podemos hacer algo percutáneo. Si las características anatómicas del paciente, vamos a ver que si necesita hacer otro tipo de intervención o algo, hacemos la parte percutánea. Y si el paciente está clínicamente favorable, hacemos la parte percutánea, ¿sí? Y les dejé para que lo revisen. Es el mismo que el anterior, pues este maneja la SAG. Me parecía que estaba un poco mejor el de la ES, pero un poco más claro que el de la SAG, más por los valores que maneja la SAG, que ya no son casi los que se manejan en la actualidad las guías. Igual no hay nueva guía. Y nada, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Gracias, Stalin. Gracias, chicos. Disculpen todo. Y el atraso era la 1, pero no alcancé a llegar rápido. Bueno, perdonado. Daisy se va a posguardar, así que por tu culpa, fíjate. Pero se va en Uber, así que no hay problema.